Buenas tardes, doctor. Mi nombre es Sandra Marisol Yumbla González y a continuación voy a explicar acerca de la enfermedad diverticular. Vamos a tener como primer punto la definición, donde decimos que los divertículos colónicos son el resultado de la presencia de herniación a nivel de la mucosa y submucosa debido a puntos de debilidad que presenta la pared colónica, en especial en las áreas de la capa muscular circular del colon, que corresponde a los vasos sanguíneos rectos. Esto sumado a la elevación de la presión intraluminal de los segmentos del colon de un menor diámetro, como es en el caso del sigmoides. En cuanto a su etiología, vamos a tener que la enfermedad diverticular tiene diversas causas, en las cuales se destaca principalmente alteraciones de la pared y de la motilidad colónica, y además de problemas de la dieta, en las cuales se destaca que pacientes que tengan un menor consumo de fibra van a presentar enfermedad diverticular. En cuanto a la epidemiología, vamos a tener a destacar 4 puntos, que es en el caso de la geografía, donde decimos que la población occidental tiene una mayor prevalencia de padecer enfermedad diverticular, siendo este un porcentaje del 15 al 35%, mientras que en Asia su prevalencia es mucho más baja, siendo esta la de un 8 al 25%. En cuanto a la edad, decimos que mientras mayor sea la edad, mayor prevalencia va a tener de padecer la enfermedad diverticular, como es en el caso de aquellos pacientes entre los 60 a los 80 años que van a presentar una prevalencia del 65%. Aquellos que cursan entre los 40 y los 60 años van a tener una prevalencia del 30%. Mientras que aquellos que se encuentren dentro de los 30 a los 40 años van a tener una prevalencia del 5% y menores de 30 años del 2%. Vamos a tener que, de acuerdo a la relación entre hombres y mujeres, se mostró que no existe una diferencia circunstancial entre estas, siendo mayor prevalente en ambos sexos en aquellas personas que cursan una edad mayor de 50 años. Vamos a tener en cuanto a la mortalidad, aquí destacaremos sobre todo lo que son los casos de la diverticulitis complicada, sobre todo aquellos que presenten una perforación colónica. Ellos presentarán una mortalidad cerca del 6%, mientras que aquellos que no presenten la perforación van a tener una mortalidad del 2%. En cuanto a su fisiopatología, decimos que la causa de la enfermedad diverticular es multifactorial. Sin embargo, se va a caracterizar sobre todo, como ya se mencionó anteriormente, por la presencia de herniaciones en la mucosa y submucosa de la capa muscular del colon, en las zonas de penetración de los vasos sanguíneos del mesenterio, en las cuales existieron diversas teorías sobre el origen de estas herniaciones, la cual se destaca sobre las demás la elevación de las presiones intraluminales, que posteriormente se transmiten a la pared intestinal del colon sigmoide y dando origen hacia las herniaciones. Entre las manifestaciones clínicas, el paciente va a presentar sobre todo lo que es un dolor abdominal intermitente, que va hasta un dolor abdominal crónico grave y constante, que se presenta sobre todo en el cuadrante inferior izquierdo. El 50% de los pacientes también suelen presentar lo que son constipaciones y también un cuadro de diarrea. En cuanto a los factores de riesgo, ya se había mencionado anteriormente lo que es la edad, en cuanto a la geografía, en cuanto a la dieta. Sin embargo, vamos a destacar otros factores como son la genética, en las cuales se manifestaron que los gemelos homocigotos presentan un riesgo del 14.5 más de padecer lo que es la enfermedad que los cigóticos. En cuanto a las anormalidades estructurales de la pared colónica, decimos que esta se debe debido a un exceso de la elastina que endurece la pared intestinal, lo cual va a presentar un acortamiento de la taenia coli, la cual es una capa de la pared muscular del colon, a la vez que se va a presentar un engrosamiento y ondulación del músculo circular. Vamos a tener también lo que son alteraciones de la microbiota e inflamación. La inflamación sobre todo se va a deber a los cambios en la distribución, composición y número de las bacterias que van a alterar el equilibrio de esta, las cuales van a suponer que van a ser la causa de la debilidad de la pared colónica. En cuanto a la obesidad, se dice que pacientes que han presentado un índice de masa corporal mayor o igual a 30 kilogramos sobre los metros cuadrados tienen más riesgo de padecer la enfermedad diverticular que aquellos que presentan un índice de masa corporal menor o igual a 21. Esto se debe
a que la grasa visceral va a ser responsable de manifestar dificultades tanto intestinales como metabólicas. En la clasificación vamos a tener la enfermedad diverticular de acuerdo al Consenso Mexicano sobre el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad diverticular del colon. Aquí principalmente vamos a tener lo que es la presencia o no de síntomas. En el caso de que no existen síntomas, se va a denominar diverticulosis, mientras que en los casos de que sí se presenten síntomas, esta se la va a denominar como enfermedad diverticular sintomática o también diverticulitis. Esta de igual manera se va a dividir en dos partes, en las cuales va a ser con complicaciones y sin complicaciones. En los casos de que sí presenten complicaciones, vamos a tener a la diverticulitis aguda, la cual va a ser una inflamación aguda de los divertículos. Vamos a tener también la diverticulitis aguda complicada. Esta, a diferencia de la primera, va a presentar lo que es una perforación libre, fístulas, abscesos e incluso estenosis. De igual manera vamos a tener lo que es la colitis segmental asociada a diverticulosis y también a la hemorragia diverticular. Vamos a tener una segunda clasificación, la cual es la clasificación de Hinchey modificada para la estadificación de la diverticulitis aguda. Aquí vamos a tener 5 estadios, en el cual en el estadio 0 vamos a tener que esta es una diverticulitis clínicamente moderada. Vamos a tener el primer estadio, el cual se va a dividir en un estadio 1A y un estadio 1B. En el estadio 1A, esta va a ser una inflamación pericólica limitada sin absceso, mientras que en el estadio 1B, esta va a ser una inflamación pericólica limitada con absceso. Vamos a tener el estadio 2, en el cual aquí se va a dar un absceso pélvico retroperitoneal o a distancia. Vamos a tener también lo que es el estadio 3. Esta en cambio va a ser una peritonitis generalizada sin comunicación con luz intestinal. Y por último vamos a tener el estadio 4, la cual va a ser una peritonitis fecal con comunicación con luz intestinal. Vamos a tener aquí unos diagnósticos diferenciales. Decimos que entre las enfermedades que se pueden confundir a la enfermedad diverticular, vamos a encontrar sobre todo lo que es una colitis ulcerativa, la enfermedad de Crohn y de igual manera apendicitis aguda y gastroenteritis infecciosa. Entre el diagnóstico vamos a tener la historia clínica y el examen físico, la cual decimos que para un buen diagnóstico de la enfermedad diverticular se debe de realizar una correcta historia clínica, donde en la anamnesis se debe tomar en cuenta el consumo de medicamentos que pueden llevar a una enfermedad diverticular, como es en el caso de los AINES, y antecedentes de consumo de tabaco. Además de que se debe realizar un adecuado examen físico, siendo este detallado y completo. Vamos a tener la colonoscopía, la cual es una de las principales herramientas utilizadas. Sin embargo, esta no se la va a recomendar para el diagnóstico de la diverticulitis aguda, debido a que puede producir una perforación posteriormente a esta. Una desventaja más de este método es que no va a lograr identificar lo que son abscesos. Entre las técnicas de imagen vamos a destacar sobre todo lo que es el diagnóstico por enema, ya que esta nos permite realizar una valoración de toda la extensión del colon. Sin embargo, suele presentar también ciertas desventajas, como que es el que expone al paciente a la radiación, además de ser un procedimiento de larga duración. Vamos a tener entre las otras técnicas de imagen el ultrasonido y la tomografía computarizada, donde la TC va a ser sobre todo de elección primordial, ya que esta se la usa también para la sospecha de diverticulitis, en especial debido a que esta va a presentar una sensibilidad del 94% y una especificidad del 99%. Además de que ayuda a determinar la presencia de signos de inflamación, engrosamiento o adelgazamiento de la pared intestinal. Vamos a tener también lo que son las pruebas de laboratorio, entre las que destacaremos sobre todo la PCR, debido a que este es el más válido y preciso sobre todo para la sospecha de diverticulitis. Vamos a tener el tratamiento, donde vamos a destacar también lo que es el consumo de la vitamina D. Esto debido a que ayuda a controlar la homeostasis colónica, modulando la inflamación, la proliferación intestinal, a la vez que mantiene la integridad epitelial.
Al tratamiento yo lo destaqué en dos puntos principales, según la clasificación de la enfermedad diverticular de acuerdo al consenso mexicano y también a la clasificación de Hinch modificada. Como se había mencionado anteriormente en la clasificación del consenso mexicano, existe la enfermedad diverticular no complicada. En estos casos no se va a recomendar el uso de antibióticos debido a que influye en el desarrollo de la resistencia bacteriana. Esta se debe tratar de forma ambulatoria. En cuanto a la diverticulitis complicada, el tratamiento va a ser farmacológico y aquí se van a utilizar antibióticos de gran espectro. Si el paciente presenta abscesos de un diámetro mayor de 4 centímetros, se va a realizar lo que es el drenaje guiado por imágenes. En caso de que los síntomas vayan a persistir, se debe realizar una cirugía con el objetivo de realizar una resección del segmento afectado. En cuanto al sangrado diverticular, en estos casos se suele recomendar lo que es la resección quirúrgica, además de realizar la coloscopía después de un periodo de tiempo, aproximadamente de 8 semanas, para prevenir el riesgo de perforación y descartar el diagnóstico de una neoplasia de colon. Ahora vamos a tener el tratamiento según la clasificación de Hinch modificada. Aquí vamos a tener que para el estadio 0 se va a recomendar un tratamiento ambulatorio con o sin el uso de antibióticos. Sin embargo, si el paciente suele presentar signos de sepsis, se le va a administrar antibióticos de amplio espectro a través de vía oral o vía intravenosa. En cuanto al estadio 1A, el tratamiento recomendable es a base de antibióticos de administración oral o intravenosa, junto con la observación hospitalaria. En cuanto al estadio 1B, debido a la presencia del absceso, si este es menor de 4 centímetros, es recomendable tratarlo con antibióticos, junto con el ingreso hospitalario. En caso de que el tratamiento farmacológico no funcione, se recomienda el drenaje percutáneo. En cuanto al estadio 2A, en estos casos se presentan abscesos mayores si se presentan abscesos mayores de 4 centímetros, es recomendable realizar drenaje percutáneo a partir de imágenes. En cuanto al estadio 2B, si el paciente presenta aire distante con más de 5 centímetros del segmento intestinal inflamado y si no presenta comorbilidades, el tratamiento recomendado es de drenaje percutáneo. En caso de que eso tampoco funcione, es recomendable la realización de la resección quirúrgica, además de que esta se puede dar o no lo que es la anastomosis. En cuanto al estadio 3, en este estadio se va a dar la presencia de líquido libre difuso sin presencia de neumoperitoneo. En estos casos, si el paciente no presenta comorbilidades, es recomendable el lavado laparoscópico y drenaje. Y de igual manera que el estadio 2B, si no es así, se recomienda lo que es la resección quirúrgica con o sin anastomosis. Y por último, en el estadio 4. En estos casos se da la presencia también de líquido libre difuso con neumoperitoneo. El tratamiento aquí va a ser la resección quirúrgica con o sin anastomosis. Esto ha sido todo. Muchas gracias, doctor.